Gustavo Petro genera una fractura interna en la izquierda colombiana, el gabinete se divide y se alejan varias figuras del progresismo. El presidente colombiano, Gustavo Petro, enfrenta una creciente división interna en su gobierno. La Casa de Nariño, un espacio originalmente pensado para impulsar el cambio progresista, se ha convertido en un campo de luchas internas evidentes. Lo que parecía una administración homogénea y unida por ideales de justicia social, ahora está profundamente fracturada. La crisis se evidenció durante un Consejo de Ministros transmitido públicamente, donde se destacaron las discrepancias y el malestar dentro de su equipo. Este evento marcó un punto crítico que desató la desconfianza y dejó en duda la estabilidad política del gobierno. División interna, renuncias y enfrentamientos. A raíz de ese Consejo de Ministros, comenzaron a surgir enfrentamientos entre altos funcionarios, como la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que mostraron públicamente su descontento. Las renuncias se sucedieron rápidamente, y la relación entre el presidente y sus aliados más cercanos se deterioró. Figuras clave como Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, e Iván Velázquez, ministro de Defensa, abandonaron sus cargos. Esto refleja el malestar con la dirección del gobierno de Petro, sobre todo por la presencia de Armando Benedetti, un político tradicional que no comparte los ideales progresistas que muchos de los aliados de Petro defendían. La salida de figuras clave, el distanciamiento de los ideales originales. La renuncia de Susana Muhammad, quien fue una de las aliadas más cercanas a Petro, fue particularmente significativa. Muhammad, quien había sido vista como una posible candidata para las elecciones de 2026, no soportó la permanencia de Benedetti en el gabinete. Su salida, junto con la de otros funcionarios como Jorge Rojas y Juan David Correa, pone de manifiesto la creciente desconexión entre el presidente y los valores que lo llevaron al poder. La inclusión de Benedetti, vinculado a la política tradicional, parece una contradicción para los ideales de cambio que inicialmente defendía Petro. Benedetti y el conflicto interno, el debate sobre la figura del político tradicional. El principal foco de conflicto en el gobierno de Petro ha sido la figura de Armando Benedetti. A pesar de las críticas internas, Petro ha mantenido su apoyo a Benedetti, lo que ha generado un creciente malestar entre sus aliados más cercanos. Benedetti, vinculado a la política tradicional y con acusaciones de corrupción, ha exacerbado las tensiones dentro del gabinete. La denuncia de funcionarios como Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, sobre los vínculos de Benedetti con personajes cuestionados, ha hecho más evidente la ruptura dentro del gobierno de Petro. La salida de más aliados, hacia una izquierda dividida. A medida que las tensiones aumentan, otras figuras clave del gabinete también han decidido apartarse del gobierno. Entre los renunciantes se encuentran Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, y Alexander López Maya, director del Departamento Nacional de Planeación. Estos alejamientos no solo reflejan el malestar con la gestión de Petro, sino también la incomodidad con la presencia de Benedetti en el gobierno. La creciente desilusión de los aliados originales de Petro ha generado un panorama cada vez más fragmentado dentro del movimiento progresista. El impacto de la crisis interna, la unidad de la izquierda en peligro para 2026. Esta crisis interna podría tener repercusiones significativas para las elecciones presidenciales y de Congreso de 2026. Aunque el Pacto Histórico sigue siendo el partido que representará a la izquierda, figuras clave como Francia Márquez podrían tomar un camino por separado. Las divisiones dentro del gobierno y el malestar con Benedetti dificultan la posibilidad de que la izquierda llegue unida a las próximas elecciones. La incertidumbre sobre el futuro del petrismo y su capacidad para aglutinar a los sectores progresistas aumenta a medida que más figuras clave se alejan del presidente. Posibles alternativas políticas, la crítica ética y moral dentro de la izquierda. Frente a los escándalos y la crisis en el gobierno, podría surgir una postura crítica dentro de la izquierda.
Líderes de izquierda que se han distanciado del gobierno podrían aprovechar la situación para cuestionar la gestión de Petro, retomando un discurso basado en la ética y la transparencia. Este discurso podría ayudar a renovar el movimiento progresista, centrado en la honestidad y la lucha contra la corrupción, recuperando los principios que originalmente unieron a la izquierda colombiana. La opción de un centro político, el fin de las posturas extremas. Algunos exfuncionarios, como el excanciller Luis Gilberto Murillo, han expresado su descontento con el gobierno de Petro y podrían optar por una candidatura centrada. Esto buscaría alejarse de las posturas extremas de la izquierda y la derecha tradicionales, ofreciendo una alternativa moderada. Si las divisiones dentro de la izquierda continúan, podría surgir una corriente política de centro que concilie las diferencias y ofrezca una opción menos polarizada, lo que podría atraer a votantes que se sienten incómodos con las posturas extremas. Un Petro cada vez más aislado, el liderazgo de un presidente en crisis. Gustavo Petro está perdiendo el apoyo de los sectores que inicialmente lo respaldaron. La presencia de figuras como Benedetti y la creciente desilusión dentro de su gabinete está poniendo en duda su liderazgo. La desconexión con los ideales de cambio que lo llevaron al poder está generando desconfianza dentro de su equipo. Con cada renuncia y salida de funcionarios clave, la sensación de que Petro ya no representa a los sectores progresistas se hace más fuerte. Su administración parece estar perdiendo el rumbo, y la unidad que caracterizó su gobierno está desapareciendo. La reconfiguración de la izquierda colombiana, un futuro incierto. La crisis interna en el gobierno de Petro podría generar una reconfiguración dentro de la izquierda colombiana. Las tensiones y divisiones podrían traer consigo una mayor fragmentación del movimiento progresista, lo que afectaría la capacidad de la izquierda para presentarse unida en las elecciones de 2026. Si las tensiones persisten, podrían surgir nuevas coaliciones y líderes de izquierda que busquen ofrecer una propuesta diferente. Sin embargo, también podrían emerger alternativas de centro, lo que cambiaría el panorama político en el país. En conclusión, el gobierno de Gustavo Petro atraviesa una crisis interna que podría redefinir la política colombiana. Las divisiones dentro del gabinete, las renuncias de figuras clave y la desconexión de sectores progresistas del presidente están poniendo en duda la capacidad de Petro para mantener la unidad en la izquierda colombiana. A medida que se acercan las elecciones de 2026, el panorama político se vuelve cada vez más incierto. Sin embargo, el futuro de la política colombiana está por definirse y será interesante observar cómo se desarrollan los próximos eventos. Si te interesa estar al tanto de todas las novedades sobre la política colombiana y las últimas noticias del gobierno de Gustavo Petro, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios. ¿Qué opinas de la situación actual del gobierno de Petro? ¿Crees que la izquierda logrará superar estas divisiones antes de las elecciones de 2026? Déjanos tu opinión en los comentarios.